Basado en hechos reales. Detengan esa boda. Ella ya tiene marido. Era un día soleado y las campanas de la iglesia anunciaban lo que parecía ser la unión perfecta. Los invitados sonreían, las flores adornaban cada rincón y todos esperaban presenciar un momento inolvidable. Pero nadie imaginaba que aquel día se transformaría en una pesadilla. La novia, Lucía, caminaba hacia el altar con lágrimas de emoción. Su vestido blanco relucía bajo la luz que entraba por los vitrales, y el novio, Andrés, la esperaba con el corazón desbordado de felicidad. Para todos, era la imagen de un cuento de hadas hecho realidad. Entre los asistentes reinaba un silencio solemne, interrumpido solo por la música suave del órgano. Algunos se limpiaban discretamente las lágrimas, conmovidos por la pureza de la escena. Todo parecía perfecto, como si nada pudiera romper aquel instante mágico. El sacerdote comenzó las palabras ceremoniales, recordando el valor del amor y la importancia del compromiso eterno. Los rostros de los novios brillaban con ilusión, mientras sus familias se llenaban de orgullo. Nadie podía imaginar que un secreto oscuro estaba a punto de revelarse. En cuestión de segundos, aquella iglesia llena de esperanza sería testigo de una verdad que destrozaría vidas. Porque cuando la mentira se esconde demasiado tiempo, siempre encuentra el momento de salir a la luz. Y ese momento había llegado. Justo cuando el sacerdote preguntó si alguien se oponía a la unión, una voz potente y temblorosa retumbó en el lugar. «Detengan esta boda. Esa mujer ya está casada». El silencio se rompió como un cristal que cae al suelo. Todos los presentes se giraron en busca del responsable de aquel grito desgarrador. Lucía se paralizó en el altar, y Andrés, con el rostro desencajado, miró alrededor sin comprender lo que sucedía. El hombre que había interrumpido la ceremonia avanzó lentamente entre los bancos. Su mirada estaba cargada de dolor y de furia. En sus manos llevaba un sobre con documentos, y en su boca temblaban palabras que parecían haber sido guardadas durante demasiado tiempo. Los invitados comenzaron a murmurar, incapaces de procesar lo que acababan de escuchar. La tensión creció de inmediato, y el ambiente, que segundos antes era de felicidad, se transformó en una atmósfera pesada, casi irrespirable. Lucía intentó hablar, pero su voz se quebró antes de pronunciar palabra. El velo que cubría su rostro ya no escondía lágrimas de emoción, sino de miedo. El secreto que ella jamás pensó que saldría a la luz estaba frente a todos, y no había escapatoria. Andrés dio un paso hacia adelante, con el corazón latiendo desbocado. No podía creer que la mujer a la que estaba a punto de entregar su vida ocultara algo tan grave. Su mente se llenó de preguntas, pero sus labios solo lograron pronunciar una frase. «Es verdad, Lucía». El hombre que había interrumpido alzó la voz de nuevo, mostrando los documentos que llevaba en la mano. Eran actas oficiales, selladas y firmadas, pruebas irrefutables de un matrimonio que aún seguía vigente. Algunos invitados se levantaron de sus asientos, indignados, otros se llevaron las manos a la boca, sorprendidos por la magnitud de la revelación. La boda que debía ser un sueño se estaba convirtiendo en un espectáculo de traición. Lucía retrocedió un paso, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. El secreto que había guardado con tanto esfuerzo estaba destrozando su mundo en cuestión de segundos. Todo lo que había construido con Andrés se derrumbaba frente a ella. Y así, en el lugar donde debía comenzar una nueva vida llena de amor y esperanza, surgía la sombra del engaño. El eco de aquella acusación resonaba en cada rincón de la iglesia, marcando el inicio de una historia donde nada sería igual. La iglesia entera parecía contener la respiración. El sacerdote permanecía inmóvil, con la Biblia entre las manos, incapaz de continuar. El eco de aquel grito seguía rebotando en las paredes como una sentencia imposible de ignorar. Andrés se volvió hacia Lucía, esperando una respuesta que calmara la tormenta en su pecho. Su mirada estaba llena de incredulidad, como si aún deseara creer que todo era un malentendido. Pero la expresión de ella solo confirmaba lo peor. Los invitados empezaron a intercambiar miradas desconcertadas. Algunos se inclinaban hacia adelante para observar mejor, otros cuchicheaban con nerviosismo. Nadie sabía qué hacer, nadie se atrevía a romper aquel silencio pesado. El hombre que había interrumpido la boda, de pie en el pasillo central, parecía dispuesto a revelar cada detalle. Sus manos temblaban, pero su voz estaba firme, como si llevara años esperando ese momento. Lucía bajó la cabeza, incapaz de enfrentar la mirada de Andrés.
Cada segundo que pasaba sin responder era como una daga que perforaba el corazón de todos los presentes. El sueño de un matrimonio feliz se estaba desmoronando frente a todos. Finalmente, Andrés tomó aire y se dirigió directamente al intruso. ¿Quién eres tú para decir algo así? El hombre se presentó con un nombre que resonó como un trueno en la mente de Lucía: Samuel. Ella sabía que tarde o temprano ese fantasma del pasado volvería, pero nunca imaginó que lo haría en el día más importante de su vida. Samuel levantó los documentos para que todos pudieran verlos. Aquí está el acta matrimonial. Lucía no puede casarse contigo porque sigue siendo mi esposa. Este matrimonio nunca fue anulado. Un murmullo colectivo recorrió la iglesia. Algunos se levantaron indignados, otros buscaban la mirada de Lucía para encontrar una explicación. El ambiente se había convertido en un juicio público. Andrés, con la voz quebrada, se volvió hacia la mujer que amaba. Dime que no es cierto, Lucía. Dime que él miente. Lucía intentó hablar, pero las palabras no salían. Sus labios se movían, su garganta estaba seca, y todo lo que logró fue dejar escapar un sollozo que estremeció a todos los presentes. Samuel, aprovechando el silencio, continuó con firmeza. Ella huyó de mí hace años, desapareció sin dar explicación. Nunca quiso enfrentar la realidad, y ahora pretende empezar de nuevo como si nada hubiera pasado. El rostro de Andrés palideció. Todo lo que había soñado, la boda, el futuro juntos, la familia que deseaban formar, se desmoronaba en cuestión de minutos. Sentía como si hubiera estado amando a una desconocida todo ese tiempo. Los familiares de Lucía se miraban entre sí, algunos lloraban, otros se mostraban avergonzados. La vergüenza, el dolor y la traición eran demasiado evidentes para ocultarse en ese momento. Y en medio de aquel caos, la iglesia que debía ser testigo de amor eterno se había convertido en escenario de acusaciones, secretos y lágrimas. Nadie sabía cuál sería el siguiente paso, pero todos presentían que lo peor aún estaba por llegar. La iglesia, que momentos antes rebosaba de alegría, ahora era un mar de susurros y miradas inquisitivas. La mujer al centro, vestida de blanco, temblaba sin poder articular palabra. El hombre que la acusaba de estar casada no bajaba la mirada ni un instante, como si llevara la verdad escrita en los ojos. El novio, confundido y herido, buscaba una explicación inmediata. Su corazón latía tan fuerte que parecía a punto de romperse. Todo lo que había planeado durante meses se desmoronaba frente a decenas de invitados atónitos. En ese instante, el silencio se volvió insoportable. La novia, con lágrimas contenidas, abrió los labios, pero las palabras parecían no salir. Todos aguardaban, impacientes, por una respuesta que definiera el rumbo de aquel día. La madre del novio tomó su mano, intentando darle fuerza, pero ni siquiera su presencia lograba calmar la tormenta. Era como si el altar se hubiera convertido en un escenario de traición y vergüenza. El sacerdote, con voz temblorosa, pidió orden, pero nadie parecía dispuesto a guardar silencio. La verdad estaba a punto de revelarse y ya nada podría detenerla. El hombre que interrumpió la ceremonia caminó hacia adelante, sosteniendo un sobre en sus manos. Dentro había fotografías, documentos y pruebas que, según él, demostraban lo que afirmaba. Cada paso suyo retumbaba en la iglesia como si fueran golpes de martillo en un ataúd. El novio lo miraba con furia, pero también con un temor incontrolable. Quería gritar que aquello era mentira, que se trataba de una farsa, pero algo en el rostro de la novia lo detenía. Había un secreto escondido en esos ojos que lo aterraba. Finalmente, aquel intruso abrió el sobre y dejó caer las fotografías sobre el suelo. Varias personas se inclinaron para recogerlas, y en cuestión de segundos los murmullos se convirtieron en gritos de sorpresa. Allí estaba la imagen, la novia abrazando a otro hombre frente a un registro civil, con un anillo en la mano y la sonrisa de alguien que había dicho «acepto» mucho tiempo antes. El aire se volvió irrespirable. La novia intentó hablar, pero su voz se quebró en un sollozo que solo confirmaba lo que todos ya temían. El novio se apartó, retrocediendo varios pasos como si la cercanía de ella le quemara la piel. No podía aceptar lo que veía, no podía entender cómo había caído en semejante engaño. La novia corrió hacia él, suplicando con lágrimas que escuchara su explicación. Decía que había sido joven, que aquel matrimonio fue un error, que no significaba nada. Pero cada palabra sonaba hueca, como excusas que llegaban demasiado tarde. Los invitados, antes testigos de un día de celebración,
ahora eran jurado implacable de un juicio público. Nadie se atrevía a intervenir, pero todos juzgaban en silencio. El sacerdote cerró el libro de bodas con un golpe seco, como una sentencia. «No se puede continuar», dijo con voz grave. La ceremonia estaba oficialmente interrumpida. El novio, con los ojos empañados, solo pronunció una frase: «Me prometiste amor eterno, y ni siquiera eras libre para amarme». Los días siguientes fueron un infierno. La noticia se esparció por el pueblo como pólvora. Lo que debía haber sido la unión de dos almas se transformó en la mayor humillación de la vida del joven. Las redes sociales comenzaron a llenarse de comentarios crueles, fotos filtradas y rumores que no hacían más que profundizar la herida. Cada vez que salía a la calle, sentía el peso de las miradas que lo señalaban. La novia intentó comunicarse con él, insistiendo en que aún podían resolverlo, que su error del pasado no debía condenar su futuro juntos. Pero el dolor era demasiado grande como para escucharla. Él recordaba cada detalle de los preparativos, cada promesa de fidelidad, cada mirada llena de ternura. Y ahora todo eso estaba manchado con la sombra de la mentira. El amor que una vez fue su motor se había convertido en una prisión de recuerdos insoportables. En medio del caos, el hombre que interrumpió la boda volvió a aparecer. Esta vez, no con documentos, sino con un relato. Afirmó ser amigo del verdadero esposo de la novia, y aseguró que ella nunca se había atrevido a pedir el divorcio. Contó cómo aquel hombre, engañado durante años, había sufrido en silencio, mientras ella planeaba una nueva vida con alguien más. Sus palabras fueron como dagas que terminaron de destruir lo poco que quedaba en pie. El joven, devastado, comprendió que no había sido víctima de un error, sino de una traición planificada. Y esa verdad lo golpeó con una fuerza brutal. Sus amigos intentaron consolarlo, pero la traición de la persona en la que más confiaba lo dejó sin fuerzas para seguir creyendo en nadie. El eco de aquella voz en la iglesia lo perseguía noche tras noche, como una herida abierta que no dejaba de sangrar. Mientras tanto, la novia vivía su propio tormento. Su mentira había salido a la luz de la peor manera, y ahora no solo había perdido al hombre que amaba, sino también su dignidad. Intentaba convencer a todos de que había querido arreglarlo, de que planeaba divorciarse, pero nadie le creía. Su palabra estaba rota, como un cristal hecho pedazos. Las amistades que antes la rodeaban comenzaron a desaparecer. Incluso su propia familia se alejó, incapaz de soportar el peso de la vergüenza pública. Ella comprendió, quizá demasiado tarde, que el amor verdadero no se construye sobre secretos. Que cada mentira, tarde o temprano, encuentra el momento perfecto para destruirlo todo. Y aquel día, frente al altar, su mundo entero se derrumbó con solo una frase. Pasaron meses. El joven, aunque aún herido, decidió reconstruir su vida. El recuerdo de la traición seguía allí, pero entendió que no podía dejar que lo definiera para siempre. Se refugió en su familia, en su trabajo y en las pocas amistades verdaderas que le quedaron. Paso a paso, comenzó a recuperar la confianza en sí mismo. La herida no desapareció, pero aprendió a convivir con ella como una cicatriz que le recordaba lo que nunca debía volver a aceptar. Comprendió que el amor verdadero no se suplica ni se construye sobre la mentira. El amor se ofrece limpio, libre y sin cadenas. Y aunque su boda terminó en ruinas, también fue el inicio de un nuevo camino hacia una vida más auténtica. La novia, en cambio, quedó atrapada en su propio laberinto de culpas y recuerdos. La traición que pensó ocultar para siempre se convirtió en la historia por la que todos la recordarían. Vagaba sola, arrepentida, intentando encontrar perdón en un mundo que ya no estaba dispuesto a dárselo. Sus lágrimas eran el precio de cada palabra que nunca dijo a tiempo. El esposo que aún tenía en secreto se negó a seguir con ella, cerrándole también la puerta de un futuro en común. Había perdido a 2 hombres en un solo día, pero sobre todo había perdido su propia credibilidad. Al mirar hacia atrás, deseaba haber tenido el valor de ser honesta. Porque un solo silencio arruinó todo lo que pudo haber sido hermoso. Su historia quedó como advertencia de lo que ocurre cuando se juega con la confianza de los demás. Y así, aquella boda que debía ser el inicio de un sueño, se transformó en la pesadilla que nadie olvidaría. La verdad, aunque dolorosa, fue más fuerte que cualquier vestido blanco o promesa vacía. El joven, con el tiempo, entendió que a veces la vida nos rompe para enseñarnos a levantarnos más fuertes. Que la traición no destruye al que es traicionado, sino al que la comete. Y que,
Aunque una mentira pueda esconderse durante años, siempre habrá un momento en que la verdad irrumpa sin permiso. Porque el amor real no teme a la verdad, el amor real se construye con ella. Si esta historia te conmovió, suscríbete y acompáñanos en más relatos basados en hechos reales.